Bienvenidos a este video donde estaremos realizando la secuencia de movimiento número 14 en circuitos electroneumáticos. En esta oportunidad vamos a realizar la secuencia de movimiento que tenemos aquí, que sería AB más, B menos, A menos. El circuito neumático con el que vamos a estar trabajando es el mismo de los videos anteriores, en el cual teníamos dos cilindros de doble efecto, cada uno de ellos comandado por una válvula de 5 vías, 2 posiciones, accionada por solenoide con retorno por resorte. Los puertos de estas válvulas se encuentran configurados de la siguiente manera. Puertos 2 y 4 conectados a los terminales del cilindro, puertos 3 y 5 son escapes y los puertos 1 se encuentran conectados a la misma fuente de aire presurizado. Vamos a considerar el cilindro de la izquierda como el cilindro A y el de la derecha como el cilindro B. En esta oportunidad queremos realizar una secuencia de movimiento tal que al presionar un botón de arranque se produzca el movimiento AB más, B menos, A menos. Es decir, que los dos cilindros se extienden al mismo tiempo, luego regresa el cilindro E y finalmente regresa el cilindro A. Y cada vez que presionemos este botón de arranque se debe realizar la misma secuencia de movimiento. A continuación pasaremos a Fluid Sim Neumática para realizar la construcción del circuito electroneumático. Aquí ya estamos en Fluid Sim Neumática, en este caso estoy usando la versión 4.2 y aquí ya tengo construido el circuito neumático. Si quieren ver más en detalle cómo construir este circuito neumático, les dejo un enlace al video en el que lo construimos por aquí en una tarjeta y también abajo en la descripción de este video. Aquí vamos a concentrarnos en lo que sería la construcción del circuito eléctrico que nos permite realizar la secuencia de movimiento deseada. Para lo cual vamos a venir a la librería de componentes, componentes eléctricos, simbología ladder y vamos a traer en primer lugar una línea de 24 voltios y una línea de 0 voltios que vamos a disponer de esta manera. 24 a la izquierda, 0 a la derecha. Y luego vamos a traer nuestro pulsador de arranque que vamos a llamar Start. Con este botón queremos que se inicie el movimiento de los dos actuadores de manera simultánea, para lo cual tenemos que energizar estos dos solenoides. Vamos a llamar a este S1 y al otro S2. Y vamos a traer la bobina de un relé, de un primer relé R1 a nuestro circuito, de modo que al presionar el botón de arranque energicemos este relé que es el que nos va a permitir energizar estos dos solenoides. A esta línea le vamos a añadir una línea de memoria por medio de un contacto normalmente abierto de R1, de modo que la bobina de R1 se mantenga energizada a pesar de que soltemos el botón de arranque. También vamos a traer otros dos contactos normalmente abiertos de R1, cada uno de los cuales va a energizar a otro relé que es el que va a energizar a los solenoides S1 y S2, ya que no lo podemos hacer directamente con R1 porque luego vamos a tener retornos en diferentes momentos. Entonces, con este contacto vamos a energizar la bobina de un segundo relé, R2. Y con este otro contacto vamos a energizar la bobina de un tercer relé, R3. Con el relé R2 vamos a energizar a S1 y con R3 vamos a energizar a S2. Entonces vamos a traer un contacto normalmente abierto. Primero sería de R2 y traemos la bobina del solenoide S1. Conectamos estos elementos de la siguiente manera. Y luego vamos a repetir esta línea, pero con un contacto normalmente abierto de R3 y con S2. Ya con esto
podríamos producir la extensión de ambos cilindros al tiempo. Analicemos el circuito. Al presionar este botón, la energía viene por esta línea y energiza a R1, lo que hace que estos tres contactos se cierren. Este se cierra para mantener energizada a la bobina de R1 a pesar de que soltemos el pulsador. Este contacto se cierra para energizar a R2, lo que haría que este contacto se cierre energizando a S1 y conmutando esta posición para producir la extensión de A. Este contacto también se cierra para energizar a R3, que este contacto se cierre y se energice S2, que conmutaría esta posición y produciría la extensión del cilindro B. Vamos a simularlo. Imprimimos el botón de arranque y tenemos AB+. Ahora vamos con el segundo movimiento, que sería B-, para lo cual tenemos que analizar cómo producir ese movimiento y qué condiciones se deben cumplir para poder generarlo. ¿Cómo producimos B-? Para producir B- tenemos que desenergizar a S2 de modo que el resorte devuelva la válvula a su posición normal. ¿Y qué condición tenemos que cumplir? Tenemos que cumplir que los dos cilindros hayan quedado totalmente extendidos. Entonces vamos a instalar un final de carrera al final del recorrido de cada uno de los cilindros para poder hacer esa condición. En el caso del cilindro A, vamos a instalar un final de carrera FCA2 en la posición 1000 milímetros, ya que estos cilindros están configurados con una carrera máxima de 1000 milímetros. Y lo mismo hacemos con el cilindro B, un final de carrera FCB2 en la posición 1000. Vamos a traer dos contactos normalmente abiertos para estos dos finales de carrera, FCA2 y FCB2. Y con estos contactos vamos a darle la orden a un cuarto relé de producir ese movimiento B-. A esta línea que estamos construyendo es necesario añadirle una línea de memoria que mantenga a R4 energizado. Para ello vamos a traer un contacto normalmente abierto del relé R4, que lo instalaremos de esta manera. ¿Por qué es necesaria esta línea de memoria? Porque tan pronto como el cilindro B empieza a regresar, dejaría de tocar este contacto FCB2, lo que haría que este contacto se abra desenergizando a R4. Entonces podríamos tener inconvenientes en ese movimiento. Entonces con esta línea nos aseguramos de que a pesar de que el cilindro empiece a regresar y deje de tocar al final de carrera, este contacto ya se habrá cerrado y mantendrá energizado a R4. Ahora vamos a traer un contacto normalmente cerrado de R4 y con este contacto vamos a desenergizar la línea que mantiene energizado a S2. Podemos ver que S2 se mantiene energizado por medio de R3. Entonces en esta línea, que es la que energiza a la bobina del relé R3, vamos a introducir este contacto normalmente cerrado de R4. De esta manera. Con esto tenemos que cuando los dos cilindros alcancen su máxima extensión, tocan estos dos finales de carrera, estos dos contactos se cierran, lo que hace que R4 se energice. Y tan pronto como R4 se energice, este contacto se cierra para mantener a R4 energizado y este contacto se abre, desenergizando a R3, haciendo que este contacto vuelva a estar abierto y se desenergice S2, lo que haría que el resorte devuelva la válvula a esta posición para producir el retroceso. Vamos a simularlo. Oprimimos el botón de arranque, tenemos AB+ y B-. Ahora vamos a producir el último movimiento, que sería A-. Para producir A- tenemos que desenergizar al solenoide S1 para que el resorte devuelva la válvula a su posición normal. Y además tenemos que haber cumplido una condición, y es que el cilindro B haya quedado totalmente retraído. Entonces aquí en el cilindro B vamos a poner un final de carrera FCB1 en la posición totalmente retraída, que sería la posición 0.
Y con un contacto normalmente abierto de FCB1 vamos a energizar a un solenoide R5 que va a desactivar la línea que mantenía energizado al solenoide S1. Para lo cual vamos a traer un contacto normalmente cerrado de R5 y lo vamos a ubicar en la línea que mantiene energizado a S1. Y podemos ver que S1 se mantiene energizado por medio de R2. Entonces tenemos que desactivar la bobina de R2. Aquí es muy importante tener en cuenta que para activar esta línea tenemos que introducir una segunda condición, ya que al inicio el cilindro B estaría totalmente retraído tocando este final de carrera, lo que estaría haciendo que este relé al inicio se encuentre activado. Entonces aquí vamos a poner una segunda condición. Esa segunda condición tiene que ver con lo que haya sucedido inmediatamente antes en el circuito, que fue la activación de R4. Entonces traemos un contacto normalmente abierto de R4 como segunda condición. Con esto tendremos que tan pronto como el cilindro B regrese totalmente, toca este final de carrera. Este contacto se cierra, este contacto ya está cerrado de la condición anterior, entonces se energiza R5, lo que haría que este contacto se abra desenergizando a R2, haciendo que este contacto vuelva a estar abierto, desenergizando a S1. La válvula vuelve a su posición normal gracias al resorte y se produce A-. Vamos a simularlo. Oprimimos el botón de arranque, tenemos AB+, B-, A-. Podemos ver acá en el circuito que estas tres líneas nos están quedando activadas, de modo que si quisiéramos volver a generar el movimiento y si oprimimos acá el botón de arranque, podemos ver que no sucede nada. Entonces tenemos que apagar todas estas líneas para que cada vez que deseemos ejecutar el movimiento podamos hacerlo con el botón de arranque. ¿Qué condición tenemos que cumplir para poder producir ese apagado? La condición sería que el cilindro A haya quedado totalmente retraído, para lo cual vamos a venir aquí al cilindro A y vamos a instalar un final de carrera FCA1 en su posición totalmente retraída, que sería 0. Vamos a traer un contacto normalmente abierto de FCA1 con el cual vamos a apagar el sistema, y eso lo haremos a través de un relé de apagado. En este caso sería nuestro relé número 6. Al inicio, el cilindro estará tocando este final de carrera FCA1, lo que estaría haciendo que el relé se active. Entonces acá también tenemos que introducir una segunda condición, que sería un contacto normalmente abierto de lo que haya sucedido antes. En este caso, la activación del relé 5, entonces un contacto normalmente abierto de R5. Y conectamos estos elementos de la siguiente manera. Sabiendo que este es nuestro relé de apagado, entonces vamos a traer contactos normalmente cerrados de R6 con los cuales vamos a apagar esas líneas que nos estaban quedando encendidas. Una de ellas era esta línea que conducía a R1. También teníamos que esta línea de R4 estaba quedando encendida, entonces acá también vamos a traer un contacto normalmente normalmente cerrado de R6. Y también nos estaba quedando encendida esta línea que conducía hacia R5. Pero si vemos acá, cuando se desactiva R4, este contacto volvería a estar abierto desactivando R5. Y al ser R5 desactivado, este contacto se abriría desactivando R6. Entonces de este modo todo nos va a quedar apagado al final. Revisémoslo. Cuando el cilindro A retorna totalmente, toca este final de carrera. Este contacto se cierra. Este contacto ya está cerrado de la condición anterior, entonces la energía viene por esta línea, energiza a R6, lo que hace que estos dos contactos se abran. Este se abre para desenergizar a R1, este se abre para desenergizar a R4.
Con R4 desenergizado, este contacto se abre, desenergizando a R5. Con R5 desenergizado, este contacto se abre, desenergizando a R6. Vamos a simularlo. Oprimimos el botón de arranque, tenemos AB+, B-, A-. Y podemos ver que al final del movimiento, al final de la secuencia, todo el circuito queda apagado, dándonos la posibilidad de volver a accionarlo cada vez que deseemos y obtener cada vez la misma secuencia de movimiento AB+, B-, A-. Para finalizar, vamos a repasar el funcionamiento total del circuito. En un inicio tenemos que los dos cilindros se encuentran retraídos, tocando los finales de carrera FCA1 y FCB1, lo que haría que estos dos contactos, a pesar de que son normalmente abiertos, se encuentren cerrados. Pero gracias a estas segundas condiciones, que son contactos normalmente abiertos, esto permite que estos dos elementos no se encuentren activados al inicio cuando los cilindros están totalmente retraídos. Podemos ver que las demás líneas comienzan con contactos normalmente abiertos, lo que nos asegura también que ningún elemento del circuito vaya a estar activo al inicio. Cuando presionamos el botón de arranque, la energía viene por esta línea, pasa por este contacto que es normalmente cerrado y energiza a R1, lo que hace que estos tres contactos se cierren. Este para mantener energizado a R1 a pesar de que soltemos el botón de arranque. Este haría que la energía venga por esta línea, pase por este contacto normalmente cerrado y energice a R2, lo que haría que este contacto se cierre energizando a S1 y conmutando esta posición. Este contacto se cierra, la energía vendría por esta línea, pasa por este contacto normalmente cerrado y energiza a R3, lo que hace que este contacto se cierre energizando a S2. Se conmuta esta posición. Y con esta parte del circuito tendríamos el movimiento AB+, movimiento simultáneo de ambos cilindros. Tan pronto como los dos cilindros alcanzan su máxima extensión, tocan a los finales de carrera FCA2 y FCB2, lo que haría que estos dos contactos se cierren. La energía vendría por esta línea, pasa por este contacto normalmente cerrado y energiza a R4, lo que haría que este contacto se cierre manteniendo energizado a la bobina de R4. Este contacto también se cierra y este contacto por acá se abre. Cuando este se abre, se desenergiza R3, lo que haría que este contacto vuelva a estar abierto, desenergizando a S2. Al ser desenergizado S2, el resorte conmuta la posición normal de la válvula y produce el retroceso del cilindro B. Tan pronto como este cilindro B llega a su posición totalmente retraída, toca al final de carrera FCB1, lo que haría que este contacto se cierre. La energía vendría por esta línea, pasa por este contacto que se encuentra cerrado por la condición anterior y entonces se energiza R5, lo que haría que este contacto se cierre y que este contacto de aquí se abra. Este se abre para desenergizar a R2, haciendo que este contacto vuelva a estar abierto, desenergizando a S1. Al ser desenergizado S1, el resorte puede devolver la válvula a su posición normal, produciendo con esto el retroceso del cilindro A. Tan pronto como el cilindro A queda totalmente retraído, toca al final de carrera FCA1. Este contacto se cierra, este ya había quedado cerrado por la condición anterior, entonces la energía viene por esta línea y energiza a R6, haciendo que estos dos contactos se abran. Este se abre para desenergizar a R1. Al ser desenergizado R1, estos tres contactos vuelven a estar abiertos. Este contacto de R6 se abre para desenergizar a R4, lo que haría que estos dos contactos vuelvan a estar abiertos. Este se abre para desenergizar a R5, lo que haría que este contacto se abra para desenergizar a R6 y así al final todo el circuito
queda totalmente apagado. Vamos a simularlo una vez más. Podemos ver que al inicio no sucede nada y todo se encuentra apagado. Activamos el botón de arranque y tenemos AB+, B-, A-. Y cada vez que deseemos, podemos ejecutar la misma secuencia de movimiento con el botón de arranque. Con esto hemos terminado este video de la secuencia de movimiento número 14 en circuitos electroneumáticos. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.